Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y el mensaje de hoy está basado a un artículo que escribió el Dr. Bob Thiel titulado Votar, el mundo quiere ser engañado. Y las elecciones presidenciales de 2024 bien podrían presentar a Donald Trump contra Joe Biden. Muchos no están contentos con eso, pero sin embargo varios se han convencido de la superioridad de uno u otro como esperanza para Estados Unidos. Voy a leer algo aquí de escrito del Daily Reckoning con fecha del 3 de abril del 2024 titulado El mundo quiere ser engañado. Mundus vult disipi ergo disipiatur. El mundo quiere ser engañado, así que se deje engañar. Creemos que aquí hay una gran justicia. El mundo anhela ser engañado, eterna e infinitamente engañado. ¿Por qué si no, hermanas y hermanos, la gente asiste a espectáculos de magia, consulta a psíquicos o lee las columnas editoriales del New York Times? ¿Por qué efectivamente la gente vota? La respuesta, hasta donde podemos discernir, es porque desean ser engañados. Y esto es un engaño, al menos desde la perspectiva de que la humanidad puede resolver por sí misma sus grandes problemas, ignorando la palabra de Dios y no poniendo su esperanza en el regreso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios. La Biblia enseña lo siguiente en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Vayamos allí, por favor. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y no debemos creer la mentira de que votar, por ende, resolverá los problemas de una nación. Y también el Daily Reckoning publicó lo siguiente en el 2023. Esto fue con fecha del 28 de junio de 2023. Y el título es Los votantes del menor de dos males que podrían decidir el 2024. Y esto dice: el camino del presidente Joe Biden hacia la victoria en 2024 pasa por votantes que piensan que ha sido una decepción en la Casa Blanca, pero dicen que Donald Trump u otros republicanos sería aún peor. El índice de aprobación de Biden se sitúa en el 43% en la última encuesta nacional de NBC News. Un apoyo insuficiente para traducirlo en una victoria en la reelección. Pero otro 10% de los votantes registrados dice que solo desaprueba un poco el desempeño de Biden, y en una hipotética revancha con Trump, la mitad de esos votantes dicen que apoyarían a Biden, mientras que el 39% dice que respaldarían a Trump. Un hombre de California que se describe a sí mismo como votante, muy liberal, comparó el enfrentamiento con elegir el menor de dos males. La encuesta de NBC News entre 1,000 votantes registrados, 831 de los cuales fueron contactados por teléfono celular, se realizó del 16 al 20 de junio y tiene un margen de error general de más o menos 3,1 puntos porcentuales. En lo personal,
yo no soy votante, ni demócrata, ni republicano, ni aquí en mi propio país no voto por ningún partido político. Yo soy un cristiano no partidista que busca el regreso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios. Notemos algo que publicó también el Daily Reckoning relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y esto fue de 2012. Y esto dice: cuando se enfrentan al falso dilema del proceso político democrático, muchas personas se conforman con el menor de dos males, como una especie de compromiso, pero uno sospecha o espera que lo hagan con cierto grado de malestar moral. Pregúntele a un discípulo del partido del elefante, por ejemplo, si está de acuerdo con los mortíferos ataques con aviones no tripulados que se están produciendo actualmente en Pakistán, y probablemente ofenderá una delicada ilusión de los demócratas por la paz. De manera similar, presione a cualquier defensor del Partido del Burro sobre el tema de la libertad económica y observe cómo se retuerce bajo un estrecho escrutinio de la posición de su propio candidato frente al IRS, la Reserva Federal, el indigesto Código Tributario de 75,000 páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Contrariamente al dicho popular de que solo quienes votan tienen derecho a quejarse, el sentido común nos lleva a la conclusión opuesta. Solo aquellos que no han agredido a otros tienen derecho a quejarse cuando son agredidos. Aquellos que, para invertir una frase, alimentan la boca que los muerde, pueden mantenerse firmes, pero lo hacen sobre terreno inestable. Un voto a favor de cualquiera de los dos males es, no obstante, un voto a favor del mal. Eso fue del Daily Reckoning del 19 de octubre del 2012. Y esto es interesante ver cómo una fuente secular llega a conclusiones similares respecto del sistema democrático y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Notemos lo que Jesús advirtió. Pasemos a Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora pasemos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y la división en Estados Unidos y en algunos de nuestros países está creciendo a medida que muchos de sus pecados, incluida la hipocresía, se vuelven más flagrantes. Dicho esto, como se ha publicado aquí varias veces antes, considero que tanto Donald Trump como Joe Biden son malvados. Sin entrar en detalles únicos sobre ninguno de los dos, consideremos en qué se parecen ambos. Primero,
Ninguno de los dos vive como se supone que debe intentar vivir un miembro de su fe profesa. Segundo, ambos apoyan muchos aspectos de las agendas LGBTQ+. Tercero, ambos han apoyado repetidamente el aumento de la deuda estadounidense. Cuarto, ambos han cometido públicamente numerosos errores y declaraciones erróneas. Quinto, ambos son sextogenarios blancos que han sido acusados de elogiar abiertamente a los supremacistas blancos. Sexto, ambos han perdido un empoderamiento sin control de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Séptimo, ambos han sido acusados de acosar sexualmente a numerosas mujeres. Octavo, ninguno de los dos ha pedido arrepentimiento nacional. Noveno, ninguno de los dos ha buscado primero el reino de Dios. Décimo, ambos han sido líderes de administraciones que han disgustado a los europeos. Décimo primero, ambos han sido acusados de corrupción grave. Y décimo segundo, ambos han sido acusados de hipocresía. Ahora bien, no estoy tratando de decir que no hay diferencias. Sí, yo sé que tienen diferentes políticas económicas y climáticas, así como diferentes puntos de vista sobre el aborto y las cuestiones raciales. En cuanto a ser hipócrita, veamos lo que el libro de Job enseña. Vayamos a Job, capítulo 8, versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La profecía bíblica advierte que Dios castigará y destruirá una nación hipócrita, como está escrito en Isaías capítulo 10, versículo 6. Es una profecía relacionada con los Estados Unidos. También la Biblia enseña en Isaías capítulo 58, vayamos allí, Isaías capítulo 58, vamos a leer el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y estos pecados nacionales incluyen el aborto, la inmoralidad sexual, la promoción de la pornografía, los falsos testimonios, la violencia, el robo económico mediante deudas y otros medios, la hipocresía y el desprecio por el Dios de la Biblia, la codicia y muchos otros pecados más. Quiero aprovechar que tenemos un libro en línea totalmente libre de costo en nuestra página www.cdlidd.es,
www.cedelit.es, titulado Los 10 Mandamientos, el Decálogo, el Cristianismo y la Bestia. Y este lo pueden leer o descargar totalmente libre de costo. Siguiendo aquí, en lo que respecta a la votación, noten algo que el autor internacional Doug Casey escribió al respecto, con fecha del 29 de marzo del 2019. La democracia está enormemente sobrevalorada. La mayoría de los fundadores de Estados Unidos estaban más preocupados por la libertad que por la democracia. Votar anima a los políticos. Un voto en contra de un candidato, una razón importante y bastante comprensible por la que mucha gente vota, siempre se interpreta como un voto por su oponente. Y aunque usted está votando por el menor de los males, el menor de dos males sigue siendo malo. Equivale a darle al candidato un mandato tácito para imponer su voluntad a la sociedad. Por favor, vayamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Y Daniel escribe lo siguiente: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y este año se celebran elecciones en unos 50 países, además del Parlamento de la Unión Europea, pero sabemos que debemos orar por nuestros líderes, como exhortó el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. No vamos a ir allí, pero pueden anotar las citas y así poder estudiarlas más adelante. Y Dios decidirá quiénes deben de ser esos líderes. Y después de dar las razones por las que nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios no votamos en la carta que escribió el Dr. Thier a los hermanos y colaboradores el 25 de enero del 2024, un hombre señaló un par de porciones de la Biblia que sentía que apoyaba tal votación. Entonces, veamos algunos. Noten lo siguiente. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Dios hizo que la nación de los hijos de Israel escogiera hombres sabios y comprensivos de sus tribus, y dijo que los haría líderes. Probablemente nadie que esté en la boleta electoral sea un hombre sabio, comprensivo y conocedor, y pocos serían incluso de la misma tribu en lugares como Estados Unidos. Entonces, no, eso no es un respaldo a la votación moderna. Note también lo siguiente. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 y 15. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da,
y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora bien, eso aparentemente sugiere que la gente elige al máximo líder. Pero hay al menos dos cuestiones que demuestran que en realidad no fue así. La primera está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7. No voy a ir allí. Pero la Biblia muestra que Dios dice que al pedir un rey, los hijos de Israel rechazaron que él gobernara sobre ellos. La segunda es que Dios mismo escogió directamente a los primeros reyes de Israel, como está escrito en 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 17, y 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Por lo que esta no fue una elección mediante votación del pueblo, fue directamente elegido por Dios. Y otro problema aquí era que se suponía que los hijos de Israel eran el pueblo de Dios con sus leyes y funcionaban como una nación física. Ninguna nación actualmente en la tierra hace ningún esfuerzo serio por funcionar de acuerdo con las leyes del Dios de la Biblia. Y por supuesto, la Biblia muestra que los cristianos son diferentes a los de este mundo. Por favor, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También Jesús añadió, vayamos a Juan, vamos a leer aquí varios versículos. Juan capítulo 17 y comenzaremos leyendo el versículo 11. Y Jesús dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bajando al versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Saltando al versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, no debemos ser parte de este mundo ni de su política. Vayamos a ver algunas de las características de los líderes piadosos que enseñan las Escrituras. Vayamos a Éxodo, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas
de 50 y de 10. Ahora pasemos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. El Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Pocos políticos, si es que hay alguno, respaldan verdaderamente sus leyes y estatutos. No poseen codicia y gobiernan con temor al Dios verdadero. Y por lo tanto, no son personas que los cristianos deban respaldar. Entiendan, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que los dos principales candidatos son malvados y promueven diversos aspectos del mal. Incluso el doctor Thiel hizo un video sobre ellos hace casi 4 años, el cual se titula Biden, Trump y la Biblia, y ese no ha sido traducido al español, pero está en el canal de la iglesia de YouTube en inglés. Y deben entender y comprender que las divisiones políticas entre cristianos pueden causar disputas más que edificación piadosa, como está establecido en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4, por lo que tienden a ser verdaderamente no rentables. Entonces, también nosotros tenemos algo relacionado con la votación y otros aspectos de los sistemas de este mundo en la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios. Y está en nuestro sitio web cdelit.es y ahí pueden leerlas. Entonces, no somos de este mundo. Jesús enseñó eso. Él dijo, mi reino no es de este mundo. En Juan 18, capítulo 18, versículo 36. Y los primeros cristianos entendieron que el Evangelio de la Paz, como está escrito en Romanos 10, versículo 15, y Efesios capítulo 6, versículo 15, les prohibía participar en comportamientos militares violentos. Y Juan el Bautista enseñó en Lucas capítulo 3 versículo 14, no hagáis violencia contra nadie. Históricamente, los miembros de la Iglesia de Dios han considerado que el servicio militar es incorrecto para sus miembros. Desde los tiempos de la guerra revolucionaria hasta la guerra civil y hasta el presente, países como Estados Unidos han tendido a tener disposiciones para eximir a los miembros y feligreses de la Iglesia de Dios de la participación militar debido a objeciones de conciencia. Los primeros cristianos no participaban en guerras militares ni presenciaban deportes violentos. Y el apóstol Pablo enseñó que somos embajadores de Cristo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 y Efesios capítulo 6 versículo 20. Y tenemos un libro también en nuestro sitio web titulado Embajadores para el Reino de Dios, el cual pueden leer totalmente libre de costo
o descargarlo en nuestro sitio web cdelite.es. Y el apóstol Pedro enseñó que el pueblo de Dios es una nación santa. Su pueblo es especial para que proclamen las alabanzas de aquel que os llamó, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y la Biblia también enseña que este mundo ha sido engañado por Satanás el diablo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y que el pueblo de Dios necesita estar separado del mundo, como está escrito en Juan capítulo 15, versículo 19 y 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. También en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y dado que un cristiano es un embajador de Dios y esta responsabilidad es nuestro deber por encima de cualquier relación humana. Es nuestra práctica religiosa normal no participar en la votación de elecciones nacionales, ni participamos en el servicio de jurado, ni nos unimos voluntariamente al ejército. E históricamente la fiel Iglesia de Dios ha enseñado durante mucho tiempo que sus miembros no deben participar en jurados ni en políticas seculares. Sin embargo, se espera que los cristianos escuchen y oren por las autoridades gubernamentales y paguen sus impuestos. Sin embargo, sí hay un conflicto entre las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, como dice en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y por supuesto, muchos cristianos profesantes creen que necesitan votar, aunque ese concepto no esté respaldado en la Biblia. Pero veamos dos conceptos que están en la Biblia. Vayamos a Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 23 y leamos el versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Y el menor de dos males sigue siendo malo. No sigamos a una multitud para votar por el mal. En cambio, esperamos con ansia el reino de Dios y debemos orar para que éste llegue, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 10. Pedir venga tu reino. A diferencia de votar, eso es algo que Jesús ordenó a los cristianos. También tenemos un artículo en nuestra página web titulado ¿Debería votar un cristiano?, lo cual pueden leer y estudiarlo. Y por último, la destrucción está llegando a Estados Unidos, así como a sus aliados descendientes de británicos, como el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Y será peor de lo que
la mayoría de la gente cree, sin importar por quién voten. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.